Farmacias Medicity, la cadena de farmacias más grande del país, ahora llega a tu casa. Pídenos a domicilio al 1-800-633-424. 1-800-633-424. Quédate en casa. Saludamos al doctor Eduardo Daniel Crespo, profesor universitario de la Universidad San Francisco y la Universidad de los Hemisferios, experto en relaciones internacionales. Doctor Crespo, muy buenos días. Estados Unidos se encuentra justamente definiendo una elección, una de las más reñidas en la historia, y que revisten una especial importancia para las relaciones comerciales de ese país con el resto del mundo. Y allí estamos, Ecuador, que sigue teniendo como su socio comercial principal a los Estados Unidos. Quisiéramos conocer su punto de vista, su criterio sobre la importancia que revisten estas elecciones para Ecuador. Muy buenos días y muchísimas gracias por la participación en este espacio. En efecto, estamos en un proceso electoral, y digo estamos porque tenemos para algunos días todavía. Al momento, poco antes de que esta entrevista empiece, estábamos todavía de acuerdo al cálculo de Associated Press, que no son datos oficiales todavía, eso también hay que aclararlo, pero que ya marcarían una tendencia irreversible, aunque yo tengo duda en un par de casos, de 264 votos electorales para el candidato Joe Biden y 214 para la reelección del presidente Donald Trump. Todavía estamos ante un escenario muy cerrado, faltan estados clave como Georgia, Pensilvania, Carolina del Norte y el estado de Nevada, que parece que va a terminar siendo el que dirima esta elección. Entonces, tenemos todavía un escenario muy difícil, va a ser muy apretado aparentemente, quizás más que las elecciones pasadas, donde se enfrentó el actual presidente Donald Trump con Hillary Clinton, lo que marcaría pues algo sin precedente realmente. Estas elecciones son importantes para el Ecuador, por supuesto que sí, porque tenemos por delante varios procesos políticos y comerciales con los Estados Unidos. El viraje que tuvo el gobierno de Lenín Moreno en política exterior obviamente también afectó a sus relaciones con los Estados Unidos. Hubo cosas que de alguna manera nos aproximaron a los Estados Unidos, como puede ser digamos, cómo se terminó solucionando el impasse de la presencia de Julian Assange en la Embajada del Ecuador, el alejamiento del Ecuador digamos, pues, de los gobiernos digamos, de la izquierda progresista, como se autodenominan, de la región, la aproximación a gobiernos como el de Colombia, como el de Chile, el alejarse del proceso de UNASUR, alinearse con PROSUR, con esta iniciativa encabezada por el presidente Piñera de Chile. Todo eso nos marcó un camino que permitió que en efecto las relaciones con los Estados Unidos mejoren respecto a lo que había sido el gobierno de Rafael Correa. No nos podemos olvidar tampoco de que en un momento determinado inclusive se expulsó del Ecuador pues a la embajadora de los Estados Unidos en nuestro país. Y llegamos finalmente a esa reunión en la Casa Blanca entre el presidente Donald Trump y el presidente Lenín Moreno. En un sentido diplomático, pues eso nos daba una imagen de lo que el Ecuador estaba haciendo, de hacia dónde quería conducirse. Y el Ministerio de Comercio en ese momento, pues se encontraba todavía el ministro Campana, dio los pasos necesarios para que se reactiven las negociaciones de un acuerdo. Algo que por supuesto toma su tiempo y que, como bien fue mencionado en la nota, no se concluiría durante este periodo, sino de seguir el camino que ha sido trazado, se culminaría durante el gobierno que suceda a Lenín Moreno. Entonces, ¿qué tan importante es esto? Bueno, los Estados Unidos tiene una agenda de política exterior donde tiene prioridades que son mucho más acuciantes, más apremiantes, empezando por la guerra comercial con China, las relaciones y las tensiones geopolíticas con Rusia, la situación del Medio Oriente, donde sus relaciones con Israel, con Arabia Saudita,
juegan un papel muy importante en la contención de ciertos grupos y de ciertos países que son percibidos como contrarios a Estados Unidos, empezando por la República Islámica de Irán. Y ese escenario, pues obviamente pone nuevamente, gane quien gane, a América Latina en un segundo lugar. Las relaciones comerciales con la región son, por supuesto, muy importantes. Ya tenemos una idea de por dónde el gobierno de Estados Unidos está digamos, pues trabajando, luego de ver cómo se renegoció el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, antes llamado así el ALCA, que ahora pues se ha reconfigurado para que las relaciones de los Estados Unidos con Canadá y con México pues vayan en una línea más acorde con los tiempos. Ahora, hay un antecedente importante, doctor Crespo, de que Donald Trump, aunque pueda pensarse quizá lo contrario, ha sido un crítico abierto a los acuerdos de libre comercio con otros países del mundo, sustentados sobre todo en el celo y el cuidado que tiene en el avance de países como China. Ha argumentado Donald Trump insistentemente que estos acuerdos de libre comercio significan pérdida de empleo para los Estados Unidos. No le gusta el hecho de que empresas norteamericanas se instalen en otros países o envíen sus producciones para que sean manufacturados en la China. También Estados Unidos mantiene abultados déficits comerciales que se atribuyen al excesivo ingreso de productos de bajo costo del país, en los cuales se los envía a hacer maquila o cualquier otra forma. Pero en todo caso, hay enorme expectativa sobre si un eventual cambio en la Casa Blanca cambiará también estas políticas que, como usted lo ha señalado, se las diseña pensando en las grandes potencias del mundo y con situaciones que podríamos llamarla quizá de rebote para países latinoamericanos o Ecuador. ¿Qué es lo que vislumbra usted ante un eventual cambio de mando en la Casa Blanca con respecto a estos acuerdos? Bueno, en efecto, como teníamos, por eso es que utilicé el ejemplo del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Como estaba eso estructurado, representaba un problema desde la visión de Donald Trump para para el manejo comercial de los Estados Unidos. Pero no es que se han quedado sin un acuerdo, lo que han hecho es firmar un nuevo tipo de acuerdo con unas condiciones que se consideran más favorables. No es ningún secreto que ese es el modelo con el cual se quiere reestructurar la firma de acuerdos comerciales a futuro con la región. Entonces, si nosotros revisamos cómo está estructurado ese acuerdo y cómo México pues reconfigura sus relaciones comerciales con los Estados Unidos, en esos términos, eso es previsiblemente lo que se nos va a proponer en términos generales. Eso en todo caso podría representar, dependiendo cómo se negocie, un beneficio para el Ecuador. No nos olvidemos que la semana pasada se dio un anuncio importante que todavía no es parte de un acuerdo, que es una decisión que es ante todo unilateral, pero que fue bastante beneficiosa para el sector exportador ecuatoriano, como fue la decisión de que las rosas ecuatorianas pues ya entren sin aranceles. Y parte de la información que se nos dio cuando se anunció esto es que en efecto fue una decisión que se tomó desde la Casa Blanca, que también se puede tomar como un gesto de buena voluntad conducente justamente a mejorar, a profundizar nuestras relaciones comerciales, pero dentro de un marco que como vemos pues ya está caminando con México y que previsiblemente también caminará así con otros países de la región. Doctor Crespo. Sí, doctor Crespo, muy buenos días. Quizás la pregunta que nos ronda a los ecuatorianos, a los latinoamericanos, es que si es que hay un cambio en la administración en Estados Unidos de Trump, es decir, de los republicanos a los demócratas con Biden, realmente se podrán observar cambios en la política internacional hacia Latinoamérica, en la política económica hacia Latinoamérica, o realmente viviremos solamente un proceso de avance en lo que ya se ha venido dando en estos últimos años. ¿Realmente se puede esperar algunos cambios importantes, radicales, y cuáles serían estos? Bueno, en términos comerciales yo creo que la línea, como digo, ya está trazada hacia donde se desea avanzar.
En términos políticos, sí puede haber un cambio sensible, especialmente con países con los que la administración Trump ha tenido un fuerte distanciamiento, por decirlo menos. Me refiero a Cuba, me refiero a Venezuela. Entonces, podríamos ver una línea de una aproximación diplomática tal vez más sensata en el caso de estos países, que con Venezuela la tensión ha sido muy alta, y eso podría de alguna manera aliviar a toda la región, ¿no? Pero son cambios que en todo caso no dejan de ser concretos hacia ciertos países, reitero, con los que la administración Trump ha tenido un distanciamiento muy fuerte. En términos generales, tomando la región como un todo, yo no creería que veamos cambios muy drásticos, y más bien la aproximación comercial continuaría, porque para los Estados Unidos, aunque insisto que tiene unos escenarios políticos y geopolíticos más importantes en otras regiones del mundo, llámese con China, con Rusia, en el Medio Oriente, en América Latina ha perdido mucho espacio justamente en el área comercial, donde ya no es como un todo los Estados Unidos el principal socio comercial de la región. Ese espacio ya se lo cedió a China, que además en algunos casos particulares ya es el principal socio comercial extrarregional de algunos países, como es el caso de Panamá, el caso de Brasil. Entonces, ese es un terreno que Estados Unidos no se puede permitir continuar perdiendo, y es previsible que se profundice la aproximación para la firma de acuerdos, como digo, que vayan dentro del mismo tenor que el acuerdo firmado con México. Volviendo con el enfoque en Ecuador, doctor Crespo, ¿cuál es su opinión sobre Ivonne Baki, embajadora de Ecuador en Washington? Ella es amiga personal de Donald Trump, cultivó esta amistad alrededor de los concursos de belleza de Miss Universo. Se la presentó así como un logro, lo hizo el gobierno del presidente Lenín Moreno de tener una persona cercana a Trump, pero en la práctica, ¿ha tenido alguna incidencia Ivonne Baki en las políticas bilaterales entre Ecuador y Estados Unidos? Bueno, siempre dentro del ámbito político y diplomático, tener una aproximación, tener una persona que tenga una entrada más directa hacia la Casa Blanca es beneficioso. ¿Hasta qué punto Ivonne Baki incidió en que se concrete esta entrevista? Pues bueno, yo he encontrado dos posiciones diferentes de que esto ya se venía trabajando. También existen analistas que hablan que no, que esto sucedió casi de forma inmediata debido a su proximidad con el presidente Trump. En todo caso, el gobierno lo presentó justamente como una de las, de las potencialidades que tiene Ivonne Baki de aproximarse a la Casa Blanca, ¿no? De estar ahí, de llegar y tener la entrevista de forma tan rápida. Sea como sea, es evidente que Ivonne Baki tiene una mayor aproximación que ha permitido mejorar esto. ¿Hasta qué punto las relaciones ya en el terreno del Ecuador con los Estados Unidos van a mejorar debido a su gestión personal? Pues todavía yo creo que es muy temprano para poderlo definir. Yo me atrevería a decir que las pocas muestras que tenemos apuntan en ese sentido. ¿Qué papel jugará a futuro? Pues bueno, eso depende mucho de lo que pase en estos días en los Estados Unidos. Una persona tan cercana a Trump quizás ya no sea la persona más adecuada para el Ecuador en una administración de Joe Biden. En caso de darse la reelección del presidente Donald Trump, probablemente pues esto fortalecería la imagen la presencia y el trabajo de Ivonne Baki. Entonces, es un escenario que todavía necesita definirse en los Estados Unidos para poder determinar si es que su presencia va a seguir siendo beneficiosa y si es que es pertinente incluso conservarla en esa posición. ¿Qué importancia ve, por otra parte, usted para Ecuador el nombramiento que puede darse o no de Richard Martínez, exministro de Economía de Ecuador, como vicepresidente de países del Banco Interamericano de Desarrollo? Bueno, eso también es parte, de esa aproximación hacia los Estados Unidos. Todo nombramiento en un organismo internacional también parte por una negociación diplomática. Y evidentemente la aproximación y este potencial nombramiento de Richard Martínez es también parte de ello.
y mucho se ha especulado también sobre cómo el Ecuador logró, ¿no es cierto?, llegar a esta posición. Y el Banco Interamericano de Desarrollo también es parte de esas negociaciones que se llevan a nivel diplomático con otros países de la región. No nos olvidemos que en este momento tenemos encabezando al BID a un norteamericano, algo que es bastante sui generis, ya que de forma tradicional normalmente esa posición ha estado ocupada por un latinoamericano. Entonces, Mauricio Claver Caberón, el actual presidente del BID, es muy cercano nuevamente al actual presidente norteamericano Donald Trump. Se hizo una previsión incluso de que este nombramiento que se dio hace pocas semanas, en caso de que Trump pierda, le iba a dejar en una muy mala posición al presidente del BID. Así es, porque son nombramientos que tienen un tinte político. Son nombramientos que nacen de una negociación entre diferentes estados. Entonces es como, bueno, tú me apoyas y qué es lo que yo obtengo para justamente alguien que pueda ser de un nacional de mi país. Entonces, se ha hablado mucho sobre justamente cómo el Ecuador se aproximó al gobierno de Donald Trump y eso incidió justamente en esta, digamos, pues en este ofrecimiento a Richard Martínez. Entonces, inclusive esto que estamos hablando en este momento, el posible nombramiento de Richard Martínez, también nos habla de esa aproximación, esa convergencia de intereses con la administración Trump. En caso de que Joe Biden sea elegido presidente de los Estados Unidos, esto no solamente afectaría al actual presidente del BID, a pesar de ser estadounidense, sino que también podría debilitar la potencial, digamos, pues, nombramiento de Richard Martínez o su desempeño de funciones en caso de ya estar nombrado. Doctor Crespo. No nos debemos olvidar de algo más, perdón, que es, ¿y ahora qué pasa en el Ecuador? Porque no solamente son los Estados Unidos, nosotros ya estamos por entrar también en un proceso electoral. Justamente iba hacia allá, doctor Crespo, mi inquietud, y decíamos si es que seguimos con la tendencia y confiamos en la tendencia actual, Joe Biden probablemente será el próximo presidente de los Estados Unidos, pero sería interesante analizar cómo estarían las relaciones respecto de lo que se viene en Ecuador con un proceso electoral en el que hay tres precandidatos o tres candidatos que podrían llegar a una segunda vuelta y eventualmente ser presidente de la República. Por un lado está Guillermo Lasso del movimiento Creo en una Alianza con el Partido Social Cristiano, está Andrés Arauz del correísmo representando al movimiento UNES con Centro Democrático, y también está Yacu Pérez Guartambel, exprefecto de aquí de la provincia de la Suay con el movimiento Pachacutin, que de acuerdo a los analistas son los tres candidatos probables. ¿Cómo ve usted el futuro de estas relaciones en este contexto electoral y las posibilidades que se vendrían o se observarían ya en el año 2021? Bueno, en efecto, son dos escenarios, yo diría, bueno, tres realmente, que podrían darnos un panorama muy distinto, porque si bien en los Estados Unidos existen cambios que se pueden dar entre una administración demócrata, una administración republicana, en el caso de nuestro país, esos cambios pueden ser mucho más dramáticos. Por un lado va porque las diferencias políticas suelen ser más profundas, y por el otro, por la solidez de nuestras instituciones. En los Estados Unidos tú puedes tener una persona como Donald Trump que puede llevar a la maquinaria institucional hasta cierto límite, pero no deja de ser un país con una firme institucionalidad que de alguna manera marca las líneas de juego a quien ocupa la Casa Blanca. En el caso del Ecuador, nuestra institucionalidad es más débil y normalmente un presidente que viene con muchos votos, que tiene fuerza, como fue, digamos, y carisma, como fue el caso del presidente Rafael Correa, no tiene ningún problema en reestructurar la institucionalidad del Estado prácticamente a su antojo y direccionarla de una manera que le permita cumplir con sus objetivos de una forma más adecuada. Estamos acostumbrados a cambios constitucionales cada cierto tiempo, estamos acostumbrados a llenar el sector público también pues a través de mecanismos clientelares de personas que no sean afines, y de esa manera también
reestructurar todo el aparataje estatal a nuestras necesidades e intereses. Entonces, no estamos ante dos escenarios iguales. Tal vez, dentro de los intereses del Ecuador, dentro de lo que hemos conversado, ¿no?, de esta aproximación a los Estados Unidos, de esta convergencia hacia los intereses de los Estados Unidos, quizás, y esto es un quizás porque tampoco podemos tener la certeza en este momento, me diera la impresión de que la persona que podría llevarlo más cerca de la línea que ha tenido el gobierno de Lenín Moreno es justamente Guillermo Lasso. Por su lineamiento político, vería en los candidatos tanto Arauz como Pérez un mayor distanciamiento. En el caso de Yacu Pérez tenemos justamente pues un discurso que va por un ecologismo mucho más fuerte, un rechazo a las grandes mineras. No hay que olvidarnos que en el caso de la minería pues se tomarían temas sensibles en términos comerciales con los Estados Unidos. Y en el caso del candidato Arauz, pues si es que él decide mantener la línea propia del correísmo, la línea que por 10 años dirigió este país, sería previsible una revisión total de lo que sería esta negociación, que probablemente enfriaría los acercamientos y quizás, en el peor escenario, no llegaríamos a la concreción de ningún tipo de acuerdo. Recordemos que también Rafael Correa pues fue muy crítico en su momento a los acuerdos comerciales. Bueno, se potenciaron acuerdos, los acuerdos de unos acuerdos marco un poco más amplios. Quizás el interés sería irnos por ese lado, o tal vez haciendo más importante la línea política antes que la comercial, a un enfriamiento de las relaciones que se quedaría en un estado parecido al que tuvimos durante los 10 años de Rafael Correa, ¿no? Queremos agradecerle por habernos atendido, doctor Crespo. El doctor Eduardo Daniel Crespo es profesor de la Universidad San Francisco y la Universidad de los Hemisferios en la capital de la República. En el Ecaustro, desde hace 20 años, trabajamos día a día para generar la energía que tú necesitas. Hoy, renovamos nuestro compromiso de servir a la región y al país, generando desarrollo con conciencia y conservación ambiental, y siempre mirando al futuro.